En 1985, el producto de mayor capacidad de procesamiento de toda la línea Apple no era un computador, ni un iPhone, que no existían, ni un iPad, que tampoco existían. Era una impresora, la LaserWriter, con 12 MHz. Las empresas tecnológicas son caprichosas en el diseño de sus productos. Hágase asesorar por los que saben cuando tenga que tomar una decisión difícil. Péguese una vueltecita con PC Geek, parte del grupo Avance así con Z, soluciones informáticas desde donde Sudamérica estalla en 1000 islas. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Flick, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Hace unos 30 kiloaños, alguien por ahí descubrió que a los lobos les acomodaba el trato de mejor amigo del hombre. Estaban dispuestos a entablar lazos estables a cambio de sobras de las cacerías y otras comodidades sapiens, en especial fuego. Nuestros antepasados obtenían de esa asociación ayuda en la detección de potenciales presas y en la caza misma, protección y otras tareas menores. El arreglo inauguró la domesticación humana de animales. Poco a poco, seleccionando los especímenes más dóciles, esos lobos aguachados devinieron en perros. A lo largo de generaciones y generaciones escogidas a conveniencia, desarrollaron músculos alrededor de los ojos que permiten disponer las cejas con un aspecto muy expresivo, cual infante tristón sediento de afecto. Los lobos no tienen esos músculos y todo esto no es azar, sino dinámicas evolutivas en full swing. Ese rostro inspira en los humanos un instinto protector que favoreció su supervivencia y posterior descendencia. Los milenios de selección no natural engendraron una disímil gama de colores, tamaños y formas. Ahí está el chihuahua, por ejemplo, criado por aztecas y mayas para comida y como calientacamas vivientes durante enfermedades. O el Doberman, una raza creada a propósito para que fuera brava por Karl Dobermann, un recaudador de impuestos alemán en busca de protección para su comprometido empleo. Es que cobrar tributos nunca ha sido sencillo, como bien saben los indios. En Bangalore instalan batucadas frente a empresas morosas para que elijan entre pagar o mala publicidad. It's a unique attempt at a solution to what is a widespread problem in India. From companies to... La capital del estado de Bihar reclutó a 20 eunucos como cobradores por su fama de persistentes y persuasivos. Pese a la asombrosa variedad perruna, todos pertenecen a la misma especie, es decir, pueden engendrar descendencia que a su vez es fértil. A diferencia, por ejemplo, de burros y caballos que procrean mulas sin problemas, solo que infértiles. Si un chihuahua de 15 centímetros de alto sortea los retos anatómicos y fecunda a una gran danesa de 85, la camada resultante puede continuar el ciclo de la vida. Más aún, todos los perros conforman una sola subespecie, Canis lupus familiaris, una solita de las 38 subespecies contenidas bajo el paraguas de la especie lobo, Canis lupus. Los perros fueron la punta de lanza de la domesticación animal. Descubierto ya el concepto, los humanos lo expandieron a
ovejas en Mesopotamia, 12 kiloaños, cerdos también en Mesopotamia, 11, cabras en Irán 10, y vacunos 8, también en Irán, a partir de uros, una especie más grande y muscular que nuestras vacas y ciertamente menos estúpida. Los uros fueron domesticados 2 veces. Una rama dio origen al ganado taurino, Bos taurus, que se esparció por Medio Oriente y luego Europa, y otra al ganado cebú, Bos indicus, que se extendió a lo largo de India. Los uros siguieron revolviéndola durante milenios y recién en 1672 murió en Polonia el último ejemplar. Podrá notar que Eurasia se llevó la mayor parte de los números premiados. Ocurre que los animales o son domesticables o no lo son, depende de su genética y no de nuestra habilidad o perseverancia. Y de las 15 especies domesticables de más de 100 libras, 13 son de Eurasia y norte de África. Los americanos contaban con las otras 2, llamas y alpacas, pero intente cabalgar una y hablamos de calidad de prestaciones. En todas estas especies, la selección no natural ocasionó cambios fisiológicos como en los perros. Considere las orejas caídas. Solo los elefantes las exhiben en estado salvaje, pero entre animales domesticados es prevalente. En un experimento iniciado en la Unión Soviética en 1952, 40 generaciones de selección no natural de zorros bastaron para propagar especímenes con orejas caídas, además de colas curvas y manchas blancas en el pelaje. Fue en virtud de la convivencia con estos cuadrúpedos que probablemente en lo que hoy es Turquía, hace unos 10 kiloaños, alguna mutación permitió nuestra extrañísima habilidad de digerir lactosa después del destete. Somos el único animal con tal extravagancia alimenticia. Hace unos 4,3 kiloaños, ese gen se había extendido por Europa a una velocidad de propagación que se creía imposible. Todavía en Asia y África, donde los genes siguen siendo los normales, la mayoría es intolerante a la lactosa en algún grado. Raya para la suma, un 65% de la humanidad lo es, y 95% entre pastores mongoles que obtienen cerca de 1/3 de sus calorías de lácteos. Esto de la lactosa indica un fenómeno más amplio. Tal como los animales que domesticaba, el ser humano seguía participando del juego evolutivo y la voz cantante la llevaban las mujeres. Sabemos que hace unos 8 kiloaños, por cada hombre que lograba reproducirse, 17 mujeres lo hacían, una selectividad extrema de parte de ellas. Mientras en Asia Occidental se especializaban en la domesticación mamífera, en el sudeste asiático lo hacían con un ave. El Gallus banquiva, de la familia de los faisánidos. Había evolucionado para aprovechar la explosiva producción de semillas que el bambú entrega durante una sola temporada cada 60 o 70 años. En consecuencia, cuando esa ave dispone de abundante comida, se reproduce hasta decir basta. Y de ahí viene la gallina. Y esa es la raíz genética de por qué, mediante selección artificial, logramos especímenes capaces de poner tantos huevos frente a alimento ilimitado. Solían poner unos 15 por año en la antigüedad, cerca de 150 para 1936 y 301 promediaron en 2024. La cultura natufiense, en hoy Israel y Líbano, lideró el segundo cambio tectónico en la dieta. De forma más bien inconsciente, iniciaron la selección artificial de cereales.
Si alguna vez ha visto una espiga, habrá notado que los granos están unidos a un eje central, una suerte de mini tallo llamado raquis. Antaño, los raquis se volvían quebradizos a medida que los granos maduraban. Ante rachas de viento u otros estímulos mecánicos, se rompían y esparcían los granos, algunos de los cuales cumplían su razón de ser, que no es alimentar animales, sino germinar. Todo el sentido evolutivo del mundo, porque así se dispersan solo cuando están en condiciones de germinar y no se despilfarran a destiempo. Para un humano con ánimo recolector, por el contrario, es un fastidio recogerlos desde el suelo. Sin embargo, algunas mutaciones azarosas por ahí y por allá generaron raquis resistentes incluso tras madurar, que se podían coger en el tallo antes de que se esparcieran. En consecuencia, los seleccionaban en proporción muy superior a su incidencia en la población total. Parte de lo cosechado se descartaba, o se perdía, o se defecaba y después germinaba. Así, la proporción de mutantes aumentaba en cada generación. Extrapolando a partir de experimentos de campo, sabemos que plantas con raquis resistentes se vuelven predominantes en unos 200 años, plazo que más o menos calza con la evidencia arqueológica de domesticación del trigo hace unos 12 kiloaños. La cebada, de la misma familia del trigo, siguió poco después y aportó no solo calorías, sino además las primeras bebidas alcohólicas, con toda la dimensión ritual que ello implica. Cerveza cristal, cerveza cristal. El Homo sapiens se convirtió así en la segunda especie en desarrollar la agricultura. Digo, porque las hormigas llevan decenas de millones de años de domesticación de plantas, hongos y animales dentro de sus hormigueros. No es casualidad que esto haya ocurrido donde ocurrió. De las 56 especies actuales de granos comestibles, 32 echaban raíces en el creciente fértil, como se conoce a la media luna que forman Mesopotamia y el Mediterráneo oriental. Digo de las 56 especies actuales porque el panorama ha variado mucho desde que los humanos entrometimos nuestros tentáculos. El centeno y la avena, por ejemplo, solían ser malezas que crecían junto al trigo. Con el tiempo, sus semillas evolucionaron para imitar a los granos de trigo en el llamado mimetismo babiloniano. Así, acabaron por convertirse en cultivos por sí mismos. De hecho, el centeno salvaje, Secale montanum, es perenne y fue la mutación doméstica, Secale cereale, la que se transformó en un cultivo anual. En otros pagos, la escena nutricional era bastante más menguada. Solo una especie de grano comestible de razonable calidad crecía en Europa occidental, una en California, 2 en África subsahariana y ninguna en el suroeste de Australia. Lo mejor que América tenía para ofrecer era el maíz, por entonces con una sola mazorca por planta y de una escuálida pulgada que daba pena. Cuando usted disfruta un taco, está tragando harina de una planta a tal punto alterada por nuestra selección no natural que ni siquiera sobrevive sin nosotros. Si se deja a sus anchas, las semillas son estranguladas por la vaina. Con el paso de los milenios, los tesoros del creciente fértil se esparcieron a lo largo de Eurasia y Egipto. América, en cambio, no pudo enchufarse a la fiesta del carbohidrato y tuvo que contentarse con un inventario gastronómico bastante más frugal. Para otros fue mucho peor. Hace 10 kiloaños el océano era ya 140 metros más alto que en el último máximo glacial, ese que permitió el poblamiento de América, y muchos migrantes acabaron aislados. Los tasmanos quedaron desconectados del resto de Australia y se perdieron la fiesta agrícola hasta fines del siglo XVIII. Solo entonces se enteraron de cuánto más que carne de foca
había para entretener el paladar. Gran Bretaña perdió su conexión terrestre a mediados del séptimo milenio a.C. Hace unos 9 kiloaños, cuando era aún continental, vivió el hombre de Cheddar, cerca del pueblo homónimo. Y sí, donde se inventó el queso. Su esqueleto íntegro permitió un análisis genético que reveló que Adrian Target, profesor local, es descendiente directo. Go round and talk to your relatives that are older than you. Poseía ojos claros, quizás verde, y piel muy oscura. Ojos azules y tez similar es lo que lucía otro individuo que aplanó el noroeste de España hace 7 kiloaños. Fósiles de Hungría y Luxemburgo de unos 8,5 kiloaños revelan también piel oscura. Moradores de Suecia hace unos 7,7 kiloaños, sin embargo, ya muestran piel clara. Parir rosaditos es una mutación muy reciente, necesaria para sintetizar vitamina D suficiente en zonas de baja radiación solar. Se volvió prevalente en Europa recién durante la Edad de Bronce. Con los milenios de práctica agrícola, el menú de especies vegetales domesticadas fue engrosando. Guisantes, lentejas, garbanzos y muchas otras. Como las almendras, originarias de Asia Central, genéticamente tan cercanas a los duraznos que puedes fertilizar una con el polen del otro y producir híbridos viables. ¿Quién sabe cuántas víctimas cobró el periodo de prueba y error que condujo a la domesticación de las almendras, porque su variedad silvestre libera cianuro de hidrógeno en dosis letales tras mascarse? Otra domesticación útil fue la de la Brassica oleracea del Mediterráneo oriental, cuyos cultivares se han refinado al punto de volverlos irreconocibles entre sí. Puede que no haya oído hablar de Brassica oleracea, pero seguro que sí del repollo, brócoli, coliflor, cale, col de Bruselas, berza, col de Saboya, col y nabo y cailán. Todas son expresiones de la misma especie, allá al fondo de la especificidad taxonómica. De hecho, brócoli proviene del plural de brócolo, italiano para la cresta florecida de la col. El proceso de selección no natural sigue en marcha. Recién a principios del siglo XIX, un brote mutante de un naranjo en el jardín de un monasterio brasileño arrojó frutas sin semillas y en menos de 200 años sus descendientes ya poblaban las alacenas del mundo. La intensidad con la que hemos alterado las especies para volverlas más productivas explica en gran medida por qué la humanidad, menos del 0,5% de la masa animal, consume 1/4 de la producción vegetal del mundo. Y si no hubiéramos alterado especies a conveniencia, simplemente no habría espacio para alimentar a 8.000 millones de sapiens. Aún con nuestras variedades mutantes, sembramos 2,3 millones de kilómetros cuadrados de trigo, un área que formaría el 12º país más grande. Hemos sembrado vastas superficies de monocultivos de bajísima biodiversidad. Rodeados de maíz y nada más que maíz, los hámsters salvajes de Francia andan tan cortos de vitamina B3 que se han vuelto caníbales. Si alguien inventara la agricultura hoy, sería tajantemente prohibida por consideraciones ambientales. Tras su invención en el creciente fértil, la agricultura surgió otras 6 veces en forma independiente. China, Arroz y mijo, Nueva Guinea, patata, Andes sudamericanos, yuca, Cuenca del Amazonas, caña de azúcar y bananas, Etiopía, Eritrea, Sudán teff y sorgo, y Mesoamérica. maíz, El hecho de que a los euroasiáticos le tocaran los mejores granos y animales domesticables explica, en gran medida, por qué encabezaron el arte de civilizarse, como notó Jared Diamond.
es la raíz última de por qué los europeos conquistaron América y las huestes aztecas nunca invadieron la corte de los reyes católicos. La revolución afectó no solo papilas gustativas y el estrés de los mamuts. Pasar de perseguir bestias escurridizas a esperar el crecimiento del trigo cambió por completo lo que significa un día en la vida de un ser humano. Y luego vinieron las consecuencias indirectas. El sedentarismo permite acumular bienes, requisito indispensable para el avance de la técnica. Marchar por estepas cenagosas a la siga de mastodontes impide hallar voluntarios para cargar tablillas de arcilla por la ridícula razón de que alguien le bajó el capricho de inventar alfabetos. Librarse de acarrear la prole en la espalda permite además aumentar el número de hijos. El excedente calórico admite el lujo, hasta entonces inimaginable, de costear personas que no se dedican a producir comida. La mayor densidad poblacional catalizó el intercambio de tecnología y de ideas. La existencia ya no se circunscribía a procrear y sobrevivir, y enrumbamos ya a lo que hoy llamamos civilización. La propia palabra cereal tiene su origen en Ceres, pues, ¿qué podría encarnar mejor la diosa romana de la fertilidad y abundancia que el bendito trigo? Su ubicuidad cotidiana la refleja también la etimología de compañero, del latín com panis, el sujeto con quien se comparte el pan. Poca sorpresa entonces que la evidencia arqueológica permita parear el origen de la agricultura con el de las ciudades. Las más antiguas están todas en el creciente fértil o Turquía. Jericó, con vestigios de 11 kiloaños, lidera por ahora. El concepto fue irradiando luego hacia Europa y Asia. La cultura Cucuteni de Rumania y Ucrania construía ciudades desde hace unos 8,5 kiloaños. Lo curioso es que las quemaban por completo cada 75 u 80 años y nadie sabe por qué. Durante la primera mitad del cuarto milenio antes de Cristo, podían sumar 30.000 habitantes, magnitud que no se iba a repetir hasta varios siglos después en Uruk. Ya, civilización y todas esas hierbas, pero no nos salió gratis. El menor consumo de carne no fue reemplazado por alimentos comparables nutricionalmente, y el exceso de cereales mermó la absorción de minerales. Los hombres europeos bajaron de 179 centímetros de estatura hace 18 kiloaños a menos de 165. Pese a la recuperación que trajo la revolución industrial, buena parte de las sociedades aún no recuperan la talla preagrícola. La expectativa de vida al nacer se redujo de unos 28 años a 21, para luego recuperarse en la edad de bronce a 33. Mientras el hombre paleolítico fanfarroneaba de sus trofeos de caza con sonrisa Pepsodent, la dieta sobrecargada al carbohidrato del agricultor neolítico dejó molares dañados y dientes gastados por masticación de harina mal molida. El consuelo es que el cambio fisiológico en la sobremordida que ocasionó la comida más blanda nos permite pronunciar las consonantes labiodentales, F y V. Los perros tuvieron que adaptarse al derrotero alimentario de sus amos y evolucionaron la capacidad de prosperar con dietas ricas en almidón, proeza aún inviable para los cánidos salvajes. Los indígenas de Tahití fueron quienes empujaron más lejos este proceso y acabaron por producir una raza derechamente vegetariana, que luego ellos engullían en calidad de manjar muy no vegetariano. Así agasajaron al capitán Cook en 1769. Además de los inconvenientes fisiológicos, la mayor densidad poblacional y el contacto estrecho con animales domésticos agudizó las enfermedades infectocontagiosas. Varias saltaron de animales a humanos, tal como el COVID.
Una forma de tuberculosis provino de la leche de vacas y cabras, el sarampión y la viruela del ganado, la influenza de cerdos y patos, y no, como creían los italianos medievales, por la influenza di freddo, la influencia del frío, o la influenza di stelle, la influencia de las estrellas, boberías que explican el nombre. Para peor, los asentamientos permanentes acumulaban toda suerte de residuos biológicos que en la vida nómade simplemente quedaban atrás. Se ha especulado que la transición desde una vida en espacios abiertos y con dieta variada a otra apiñada y con menú monótono es el origen del mito del paraíso perdido. Una pista al respecto es que relatos de ese tipo son comunes en varias culturas de lugares muy diferentes. La humanidad había pagado un precio alto, muy alto, pero se vería compensado con creces en el largo plazo. De no ser por este nuevo estilo de vida, nunca hubiésemos llegado a inventar el puñado de trazos que me permiten decodificar este guión, como veremos en el siguiente episodio. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.